Muy bien, amigos oyentes, estamos listos ya para la segunda entrevista de la jornada. Ya lo tenemos a don Aníbal Romero, un reconocidísimo abogado ecuatoriano, residente y ciudadano ya norteamericano, lo que entendemos, experto en materias de inmigración y justamente Ecuador y las regiones y la región latinoamericana. Aníbal, buenos días. En este Buenos días, momento ¿cómo pues está? está viviendo instantes de tensión por el retorno de algunos sudamericanos, particularmente, y yo diría latinoamericanos, porque no solamente es para Sudamérica, sino también para Centroamérica, etcétera, que están saliendo a través del ajuste de política migratoria que ha hecho el presidente Trump. Ahora, no es que recién ahora los están deportando, las deportaciones vienen dándose de manera regular, ordinaria, incluso en el gobierno de Biden también, antes en el gobierno de Obama y por supuesto en el primer gobierno de Trump. Pero Trump lo visibiliza mucho más este tipo de política. Entonces, queremos saber cuál es en este momento la situación de los ecuatorianos en los Estados Unidos y qué es lo que está pasando en boca de un experto como usted, mi querido Aníbal. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde el 20 de enero se siente un ambiente bastante tenso en los Estados Unidos, especialmente en ciudades donde viven muchos migrantes como Nueva York, la Florida, Houston, Los Ángeles. Se supone, al menos de cifras oficiales de inmigración, que están arrestando a 1.300 personas al día. Estoy hablando de arrestos, no deportaciones. Pero también existe una campaña mediática por parte del gobierno de hacer creer que realmente van a poder deportar a millones de personas. Logísticamente es imposible, pero a diario vemos, al menos en la prensa, en las noticias, en redes sociales, vemos acciones que está tomando el gobierno. Esas acciones se viralizan en las redes sociales, entonces ha causado bastante temor, bastante inestabilidad para muchas personas. Por ahí sale una noticia que van a empezar a arrestar en las escuelas a los niños, en las iglesias, cosa que en realidad no es tan cierto. Sin embargo, ese video, si lo reproducen millones de veces, causa realmente conmoción en la comunidad. Hay 40.000 ecuatorianos que tienen orden de deportación final. Son personas que, si se informan y se preparan, podrían inclusive reabrir su caso, pero la comunidad no está informada. Estas personas son las que peligran en caso de ser arrestados. Pero también vemos bastante colaboración en ciertas ciudades de la policía, en ciudades donde, por ejemplo, antes, hace un mes, no te iban a reportar inmigración por andar manejando sin licencia, pero hoy en día eso es un peligro. Entonces, lo que vemos es un Sobre este cambio tema, radical en el sistema migratorio que recién empieza, recién vamos 11 días, recién estamos a 4 años de que esto tal vez cambie nuevamente. Entonces creo que muchas personas van a tener que, uno, asesorarse, dos, aguantar y tener una estrategia para los próximos 4 años, porque si no, y lo digo a veces yo en redes sociales, nos vamos a volver locos todos los días con las noticias que vemos. Aníbal, justamente comencemos aclarando ciertos conceptos. En primer lugar, ¿cuál es la persona que está ilegalmente en los Estados Unidos? O sea, para que en un momento determinado tenga orden de deportación o sea detenido por su estatus ilegal, ¿qué tiene que pasar? Porque hay mucha gente que hasta se confunde y dice, oye, pues si voy de turismo y por ahí en ese momento no tengo el pasaporte cargándolo, no tengo licencia norteamericana, sino que estoy manejando con licencia ecuatoriana, ¿puedo tener problemas? No, pues si está de turista no hay problema. ¿En qué momento se cristaliza el estado o el estatus ilegal de una persona en los Estados Unidos? Uno, diferenciemos lo que es detención, lo que es que esté privados de la libertad por el tema del estatus ilegal, de lo que es deportación. Obviamente sabemos ya deportación ya cuando se va, cuando lo sacan, pero expliquemos un poquito el proceso. Primero a la persona la detienen, qué tiempo está detenido, y una vez detenido, ¿en qué tiempo va a ser deportado? O sea, expliquémosle un poquito de esto a la gente para que entrar en conciencia de la situación y luego para ir absolviendo otras inquietudes. Claro, por supuesto. A ver, primero,
Efectivamente, si estás aquí, si eres ciudadano americano, residente o estás aquí como turista, siempre y cuando cargues los documentos, si eres detenido por inmigración, en teoría no debería pasar nada. Hemos visto algunas noticias aisladas de personas americanas que han sido detenidas por hablar español, pero los han soltado inmediatamente a las 4 o 5 horas. Entonces el mal rato puede ocurrir, pero legalmente no te van a deportar si estás aquí como turista. Sobre esta pregunta, Aníbal, Aníbal. Sí, por favor, para ir justamente haciéndote preguntas sobre la marcha. A un turista, por ejemplo, que lo detienen o lo interrogan en la calle, pero el turista obviamente tiene su pasaporte en el hotel o en la casa donde está alojado y en ese momento no tiene el documento, sí tiene acceso a decir, señor, mi documento lo tengo en el hotel o mi documento lo tengo en tal casa. Me imagino que debe tener alguna opción de defenderse en ese sentido. Pues no necesariamente tiene que cargar el documento de identidad en la calle. Bueno, mi recomendación y la recomendación de muchos hoy en día es que sí carguen esos documentos. La semana pasada detuvieron a un ciudadano puertorriqueño que es americano por nacimiento, inclusive veterano de guerra, donde él explicaba, soy veterano de guerra, soy puertorriqueño, igual fue detenido. Y hemos visto que eso está pasando, insisto, aisladamente, no es la regla en general. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la orden viene de la Casa Blanca y luego pasa al ministerio, que es el Departamento de Homeland Security, ya en la práctica los oficiales de inmigración, el que está en la calle, por decirlo así, el patrullero que te para, utiliza su discreción y muchas veces ellos por llenar un número diario de arrestos no le va a importar. Entonces, mi recomendación al menos es que las personas no dejen su pasaporte en el hotel porque nunca sabes. En ciudades como Nueva York yo te diría que va a ser bien complicado porque aquí hay miles de personas caminando en las calles. Pero si estamos en ciertos estados de la Florida, en Texas, donde te agarran en una luz roja y no cargas pasaporte, tienes la licencia de tu país, con un carro alquilado, tienes que tener documentos que demuestren que estás aquí con una visa de turista porque sí puedes ser detenido, te van a soltar, pero vas a pasar un mal rato. Ya, eso es en cuanto al turista. Y sobre lo otro, el estatus de detención primero y luego de deportación, ¿cómo procede esto? Bien, si te arresta inmigración y nunca has tenido contacto con inmigración, es decir, ingresaste por la frontera, nadie sabe que estás aquí, o por ejemplo llegaste en avión y te quedaste más allá de los 6 meses, entonces en teoría eres indocumentado. Entonces, si te detiene inmigración, tienes el derecho de pedir una fianza ante un juez administrativo que no forma parte de la función judicial. Ese juez tomará la decisión si te suelta o no. Por regla general, las fianzas pueden ser entre $5,000, $10,000, $15,000 de fianza y sales y te presentas a corte para un proceso de deportación que puede tomar muchos años, inclusive tiene varias apelaciones. Y después de que ya termina todo el proceso administrativo, inclusive luego puedes pasar a la función judicial y seguir apelando. El problema es que muchas personas no siguen el proceso y se quedan con una orden final de deportación. Y estamos hablando que hay, creo yo, aproximadamente 40,000 ecuatorianos con una orden final de deportación. Esas personas también pueden pedir a la Corte que le reabran el caso en la función ejecutiva, un trámite administrativo, pero como no saben y no lo hacen, esos son los que realmente peligran si te detienen, por ejemplo, con una orden final, una sentencia ejecutoriada de inmigración, que no es una sentencia porque es de la función administrativa per se, no es de la función judicial, pero ese sería ya las personas que tienen orden de deportación final, los que van directamente al aeropuerto y regreso a su país una vez que el consulado les da el visto bueno. Entonces, insisto, si nunca has tenido problemas con inmigración, es un proceso que puede tomar 6 años hasta que te deporten. Estamos hablando de la gran mayoría de personas. Aproximadamente, si hablamos de un número de 18 millones de indocumentados, yo te diría que aproximadamente 13 millones están bien, van a poder pelear un caso. Hay 5 millones, 4 que están en corte y 1 que tiene orden final de deportación. Entonces, depende en qué categoría estés, vas a tener opciones para pelear o si te agarran y no vas y no peleas tu caso y simplemente tiras la toalla, estarás en tu país en máximo 30 días.
Aníbal, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Yo le tengo dos preguntas desde lo legal. Lo primero, si nos podría explicar brevemente si es que ha habido, cuál es el cambio legal entre el régimen de la administración de Biden y el régimen de la administración de Trump con respecto a los migrantes ilegales y la posibilidad de deportación. Y lo segundo es, los migrantes ilegales, la gente que está sin papeles en los Estados Unidos, ¿tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano? Es decir, como que la Constitución y los derechos reconocidos por la Constitución de Estados Unidos a los ciudadanos americanos también se aplican a los aliens, a los extranjeros, o estas personas no tienen derechos. Bien, primero, hablemos de la administración Biden. Efectivamente, era una administración pro-migrante. Se podrá criticar su manejo de la frontera, pero sí, efectivamente, a los indocumentados que estaban aquí, si bien es cierto que habían deportaciones de personas con delitos, por regla general no se los molestaba. Inmigración tenía muy clara cuáles eran las prioridades para la deportación. Primero tenían que deportar personas que realmente atentaban contra la seguridad nacional, terroristas, ya pandilleros de alto nivel, narcotraficantes, etcétera. Pero hoy en día eso ya cambió a partir del 20 de enero, ya se convirtió donde básicamente cualquier indocumentado puede ser una prioridad para la deportación. Es decir, inclusive comentarios públicos de la administración Trump, a través de su vocero de la Casa Blanca, la semana pasada, dijo que para la Casa Blanca cualquier indocumentado es un delincuente porque cruzaron frontera y cruzar frontera es un delito. Técnicamente no es tan cierto porque ciertas acciones prescriben, son delitos de menor grado, etcétera. Pero bueno, sabemos también que hay bastante política en esto. Entonces sí ha habido un cambio de 180 grados en ese sentido. Y ojo, recién empezamos. Todos los días están cambiando las políticas, todos los días sale algo nuevo. Ayer el secretario de Estado Marco Rubio se reunió con Nayib Bukele y aparentemente han llegado a un acuerdo donde Nayib Bukele está dispuesto a recibir deportados, inclusive de otros países, a El Salvador. No sabemos claramente qué significa eso, pero hubo un show mediático de esa reunión y todo lo que eso significa, que claro, causa bastante miedo de saber que yo, ecuatoriano, me tengo que ir a El Salvador. No sabemos si eso es tan cierto. Yo creo que legalmente sería un problema, pero al menos esa es la noticia del día de ayer. Y en cuanto a los derechos de los indocumentados, y ojo, digo indocumentados y no ilegales porque esa palabra se ha utilizado muy mal con el fin de satanizar a la persona que está aquí sin papeles, y yo sí me voy a mantener con que son indocumentados y no ilegales. Ya esa es otra discusión filosófica que no deberíamos de meternos en eso porque eso ya es para otra cosa. Pero todos tienen derecho bajo la Constitución, todos. Si vas caminando por la calle y un oficial de inmigración te quiere preguntar, tú no tienes ningún derecho a contestar. No tienes no tienes ninguna obligación, quise decir. No tienes obligación de contestar. Tienes un derecho de permanecer en silencio. Muchas personas dicen, bueno, pero es que si te quedas callado, otorgas que no tienes papeles. No es verdad. ¿Cómo sabe el oficial de inmigración que yo no tengo papeles? Yo antes de ser abogado era agente federal y a nosotros nos enseñaban a sacarle información a las personas sin fuerza, simplemente con este juego psicológico de que yo estoy aquí para ayudarte, dame la información y yo te ayudo. O por ejemplo, yo ya sé la verdad, te podía inclusive mentir, yo ya sé que no tienes papeles, dime que no tienes papeles. En el momento que tú le dices, yo no tengo papeles, ya inmigración tiene prueba de que no tienes papeles. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en un proceso el juez le pregunta al gobierno, ¿cómo sabe usted que no tiene papeles? Y si el gobierno te dice, él me dijo, ya con eso es suficiente. Pero si el gobierno dice, bueno, es que él es color canela o lo escuché hablando español, eso ya sería una discriminación y el juez, yo como juez, desestimo la causa y lo suelto. Eso no significa que luego lo pueden volver a arrestar y volvemos en este círculo. Sin embargo, esos son derechos que las personas tienen y yo a veces digo, no tienen que hablar, no hablen, no les den lo que necesitan ellos para deportarlos. Ojo, te pueden arrestar porque a veces son abusivos, no saben, pero tienes la de ganar en corte cuando el juez le pregunte, ¿cómo sabe usted que es indocumentado? Y él va a decir, porque me dijo.
voluntariamente me abrió la puerta o voluntariamente me dijo que no tenía papeles. Y por ahí va el tema. Ya son temas más técnicos en caso de ser arrestado. Pero sí. Aníbal, finalmente, ya para el cierre de esta entrevista, si es que algún ecuatoriano de los que nos está viendo, residente allá en los Estados Unidos o que están en los Estados Unidos, quiere contactarte, o si de aquí del Ecuador también quieren contactarte para alguna asesoría jurídica al respecto, ¿dónde lo pueden hacer? Con mucho gusto. He utilizado ya varios años las redes sociales. Ahí están todos mis números en TikTok, en Instagram, en Facebook. Sí hay 800,000 personas conectadas, pero llamen a los teléfonos y les sacará una cita. Muchas gracias por eso. Y con mucho gusto los vamos atendiendo, siempre y cuando tengan paciencia, porque por lo menos el mes de febrero estamos a reventar. Bueno, está bien, pero ¿a qué contacto se puede desarrollar en redes sociales? Pues, así es, ahí estoy, Aníbal Romero, en todas las plataformas de redes sociales, y ahí están todos mis teléfonos, donde tengo un equipo que contesta el teléfono. Bueno. Muchas gracias por eso. Gracias Aníbal por tu participación acá en Punto de Orden a través de Radio Centro 101.3 en frecuencia modulada.